todo lo que creías saber sobre la adicción, lo que te contaron, es mentira. A la gente cuando tiene algún problema, ya sea de comida, con sexo, con drogas, con redes sociales, con perseguir el éxito, lo que buscan es dejar de hacerlo, pero al final lo van a tapar con otra cosa. Por ejemplo, dejan una droga pero se van a la comida, o dejan la comida pero van a perseguir otra cosa. Y al final considero que el problema no es la droga en sí, o el problema no es la comida, el problema es el dolor emocional interno que hay sin liberar de cuando tú eras un niño. Yo la pregunta que siempre le hago a las personas es que piensen en toda la falta de amor que pudiste llegar a tener cuando eras pequeñito. Porque al final un niño no tiene la capacidad de sostener o de abrazar esos momentos complicados. Al fin y al cabo, toda la persona que busca cualquier tipo de evasión es porque no está sintiendo un estado de paz. Yo soy el primero que lo vivía, lógicamente, pues seguramente carezca de pequeñas cositas, pero al final está la conciencia y el pararme a pensar en, vale, ¿de qué estoy escapando? ¿Por qué no me siento bien? Y a lo que voy es que siempre va a haber una emoción de la infancia sin liberar. Siempre va a discernir en papá y mamá, porque al final solo es pararte a imaginar, solamente es pararte a pensar que un niño lo que más anhela es el abrazo de papá, el abrazo de mamá, el te quiero, el cariño emocional, y no tanto lo que te compran o lo que te dan, o que estén ahí simplemente presentes, porque mucha gente tuvo a sus padres presentes, pero aún así faltaba ese cariño, había juicios. Entonces al final yo lo que siempre le digo a la gente es que se pare a pensar qué es lo que vivió en la infancia. O sea, ese niño sentía tristeza, ese niño sentía rabia, ese niño podía llegar a sentir miedo, y al final todas esas emociones que calibran tan bajito son falta de amor. Si tú estás sintiendo ese tipo de emociones en tu vida, en cualquier área, es simplemente una falta de amor, una falta de paz. Y al final lo único que tenemos que hacer es poner amor donde no lo hubo, porque eso a nosotros nos va a generar una sensación de paz. En el momento que nosotros no sentimos la paz, es por lo que explico que hay alguna emoción que está sin liberar del pasado. Entonces al final el trabajar el trauma, la adicción, cualquier tipo de adicción, como dije, es una respuesta al trauma, a la herida emocional que está sin liberar. Yo lo que trabajo muchísimo es el niño interior y el cerrar los ojos, visualizar y mirar a ese niño. O sea, ¿qué tipo de emoción siente tu niño interior? ¿Siente tristeza? ¿Siente miedo? ¿Siente vergüenza? Y el 99% de personas que tienen una adicción que para ellos es muy grave, o que su familia lo ve muy grave porque causa mucho dolor, ese dolor que está sintiendo su sistema familiar es el dolor que también sintió ese niño cuando era niño, y lo extrapola calmándose con cualquier tipo de droga. En este caso trabajé con gente que ayer mismo, con otra persona que me vino, que tenía un problema de adicción, incluso a uno sus padres lo enviaron a mí para trabajar eso, y al final ese niño está siendo muy juzgado por su sistema familiar. ¿Y qué pasa? Que cuanto más lo juzgues a tu hijo, cuanto más juzguen a esta persona que tiene una adicción, lo que va a acabar pasando es que ese niño va a causarle más dolor, por lo cual se va a volver más adicto. Entonces al final, donde hay juicio, donde hay pensamientos negativos hacia él, palabras negativas, lo único que está buscando esa persona en la droga, en la adicción, en la comida, en el sexo, en las redes sociales, en el éxito, en perseguir el éxito, es falta de amor. Bien, y yo siempre digo que al final el éxito va a aparecer en tu vida en el momento que te empieces a liberar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido estar persiguiendo cosas externas si yo no estoy sintiendo paz, porque ¿qué sentido tiene la vida estar sacrificándome para lograr cosas? Sin embargo, yo, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, si yo estoy en paz es cuando tengo la capacidad de crear algo que es expansivo, que sale de mi conciencia. Y siempre le digo a la gente que al final no tiene que centrarse en nada externo, no tiene que ver la droga como un problema, sino que al final la droga o la comida o cualquier tipo de adicción lo que hace es calmarte ese dolor temporalmente. Porque a lo mejor no serías capaz de sobrevivir con tanto dolor interno, pero ese dolor interno que estás sintiendo es la emoción que realmente está queriendo salir a flote para que la liberes y para que llegues a esos estados de paz, de alegría, de amor, que al final el ser humano lo único que busca es eso. Yo soy el primero que hasta ahora buscaba el éxito afuera, el ser reconocido, el ser visto, y me bajó la ficha de que al final mi única misión, lo único que buscaba era ser visto para sentir paz. Pero es que yo soy digno de sentir paz. Entonces al final el trabajo emocional de liberar todas esas emociones para llegar al fin
de sentirme en paz y desde ahí pues crear expansivamente lo que a mí me apetezca crear, lo que yo quiera crear, ya que al final todos vinimos a experimentar la abundancia. Un niño, solo hay que ver a los niños son amor, son paz, son pura esencia y son espontáneos. Y nosotros estamos totalmente limitados por nuestra mente, por nuestros pensamientos, y todos estos pensamientos que tenemos, como yo siempre digo, vienen dados por emociones, sobre todo reprimidas del pasado. Entonces, al final, yo siempre digo que la psicoterapia, leer libros, Dr. David Hawkins, ahora empecé con el curso de milagros, y al final, todo esto, lo único que hizo en mí es ver que la paz es lo realmente importante, porque cuando somos niños nos enseñan a que tenemos que tener la carrera perfecta, que tenemos que perseguir el lujo, las chicas, y lo que nos enseñan, el que enseña ese tipo de cosas es porque tampoco se está sintiendo en un estado de paz, en un estado de alegría, en un estado de amor. Entonces yo siempre digo que para mí lo único realmente importante en la vida es liberarte de todas esas emociones negativas reprimidas que te impiden vivir una vida digna y una vida que te va a hacer sentirte expansivo y sentirte digno de amor, digno de ser visto, digno de amar. Y como yo siempre digo, dale un abrazo a tu madre, dale un abrazo a tu padre, dale un abrazo a tus seres queridos, porque nunca sabes cuándo van a dejar de estar ahí y a lo mejor esas personas nunca te lo dieron a ti. Y bajo el trabajo emocional yo siempre digo que una manera de perdonarte a ti mismo y de liberarte y de sentir esta paz es perdonando a tu padre y a tu madre, que esto ya hablaríamos de la sistémica familiar, que trabajo mucho en ello también. Y la sistémica familiar consiste en entender por qué tus padres no tuvieron la capacidad de darte ese amor que tú anhelabas, porque seguramente te hayan dado amor de la manera que ellos sabían mejor dártela, ya sea comprándote cosas, ya sea estando presentes, ya sea llevándote a algún lugar. O sea, también es una manera de dar amor. Pero a lo mejor tú anhelabas un abrazo, anhelabas un te quiero, hijo, y a lo mejor ellos nunca lo recibieron. Entonces, para mí, la única manera de perdonar es entendiendo cuál fue su infancia, porque al igual que tú fuiste un niño con dolores reprimidos que los estás experimentando a día de hoy, tus papás también tuvieron su infancia, su dolor y su manera de interpretar el amor. Pero al final, para mí, lo más importante, si eres padre, si vas a tener hijos, es que el cariño emocional, la cercanía, el estar presente, es lo único que va a anhelar un niño. Y desde ahí, pues considero que ese niño va a confiar en él, va a salir adelante, va a sentir paz, no va a tener que evadirse con ningún tipo de adicción, porque al final la gente escucha adicción y lo ve como solo la adicción son las drogas. No. Escapamos constantemente de nuestra realidad. Y para mí el objetivo es ese, para mí el objetivo es ayudar a las personas a darse cuenta, como yo me estoy dando cuenta y como me di cuenta, y como a partir de ahí pues creé muchísima expansión, tengo unos niveles de energía súper altos en mi día a día a nivel salud, cada día tengo mejor entorno, construyo relaciones de más amor en mi familia, mis negocios no paran de crecer porque pongo amor en mis negocios, y al final considero que es el único objetivo real del ser humano. Y es donde experimentas la paz, donde experimentas a Dios, donde te sientes conectado a la fuente. Y es lo que trabajo. Yo tengo un programa de un máster de un año entero, que son videollamadas todos los domingos acompañadas de clases online. Y luego aparte pues organizo eventos, como ahora voy a organizar 29, 30 y 31 de septiembre un bootcamp, donde vamos a trabajar la liberación de emociones y la expansión de marca personal. Porque como yo siempre le digo a la gente, si a ti te cuesta proyectarte en la marca personal, seguramente haya una herida con papá o con mamá de que fuiste juzgado, entonces tienes miedo a ser juzgado, a mostrarte tal y como eres y a ser auténtico. Y como yo siempre digo, trabajo la liberación de emociones, luego lo proyecto todo a la marca personal y desde ahí poder expandirte en todas las áreas. Y simplemente considero que cuando te liberas de los bloqueos es cuando se va realmente a expandir tu vida desde la paz, porque no tiene sentido de verdad. Soy el primero que lo hizo, estar sacrificándote para lograr cosas, y las lograba, pero pagar ese precio no vale la pena. Y pagar el precio de no ser tú mismo y estar bloqueado tampoco tiene ningún tipo de sentido. Así que yo estoy compartiendo contenido totalmente gratuito en mi día a día en Instagram. Si quieres realizar una videollamada gratuita para ayudarte con un problema y saber más sobre los servicios que yo imparto, solo tienes que contestarme en Instagram, yo te voy a responder. Así que nada, espero que tengas un buen día y que esto te haya ayudado a reflexionar y a integrar el amor realmente.